Tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en nuestro segundo espacio estelar de hoy al jurista Francisco Álvarez, el querido Pancho, ¿verdad? Sí. Para darle seguimiento al proceso por los sobornos de Odebrecht. Bueno, ya lo dije antes, ahora tenemos un incidente. Ángel Rondón está lesionado porque estaba jugando tenis, pero estamos en una situación muy incómoda para el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, porque él fue el coordinador de campaña del acusado Tommy Galán, senador, que por eso está en la Suprema el caso, y de lo que se acusa a Tommy Galán es de haber recibido financiamiento de Odebrecht para su campaña. No es de eso que lo acusa. Bueno, buenos días. Buenos días, Pancho. Por lo visto aterrizamos a la realidad dominicana. Sí. Después de un programa de ensueño, como comenzó sí, con Quiéreme como soy, sí, y después con la integridad y eficiencia de un funcionario público, porque existen funcionarios serios, íntegros, aquí teníamos uno hace un como momento. Roberto Casay, el Archivo General de la Nación. Parecíamos que estábamos en otro país y ahora aterrizamos a la realidad con el caso Odebrecht. Mira, para comenzar con lo más reciente, la audiencia de ayer se postergó, como tú señalaste, debido a una lesión en el hombro, o un recrudecimiento de la lesión, o como fuese, en el hombro del imputado Ángel Rondón. Él tiene un certificado médico de 10 días, pero ocurre que la audiencia la han fijado para el martes, menos de 10 días, porque realmente el certificado es un certificado médico de un médico privado. Exacto. Y el que tiene valor ante los jueces es de un médico legista. Entonces el plazo se ha dado para que el médico legista examine a Ángel Rondón y emita su opinión al respecto para determinar si requiere más días de reposo o no. Pero la pregunta que se cae de la mata es, ¿cómo se justifica una suspensión? Él va a usar una raqueta en el juicio. Bueno, eso, es decir, no es sentarse ahí a oír cosas. Esa es la labor que tiene que hacer el Ministerio Público en la audiencia donde se vuelva a discutir este tema. Porque efectivamente, si él puede estar con el brazo como lo tiene, ¿no? Con inmovilizado, pues efectivamente él no va a ir al tribunal a levantar peso ni a hacer ejercicio, o sea que él pudiera perfectamente, si el médico legista así lo determina. Pero hay que seguir el procedimiento implica que un médico legista tiene que examinarlo. O sea que el reenvío de la audiencia el día de ayer fue correcto, eso es lo que debió ocurrir de acuerdo al debido proceso. Tú tocaste también el tema de lo que ha estado primando en las últimas audiencias, que es primero la solicitud de inhibición, no solamente del presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, sino de otros 4 jueces, el magistrado Napoleón Esteve Lavandier, porque fue abogado de Pacheco al inicio del proceso, y de otros 3 jueces porque conocieron del recurso de apelación contra el auto de envío a juicio. En primer lugar, yo he opinado ya en varias oportunidades en el sentido de que el presidente de la Suprema debió inhibirse. Claro. Yo creo que era lo prudente para salvaguardar el caso. Él puede tener todo el convencimiento del mundo de que él es imparcial y así lo expresó, y esa es su posición, pero a veces uno tiene que ir un poco más allá. Yo decía, igual que aquel dicho famoso de la mujer del César, pues los jueces no solamente deben ser independientes, sino aparentarlo también. Y en ese caso hubiese sido una salvaguarda para el proceso que se inhibiera. Bueno, luego, como no se inhibió, los recusaron y se rechazó la recusación. En el caso con los otros 4 magistrados, con el caso del magistrado Néstor Esteban Lavandier, yo también creo que debió inhibirse, porque como abogado de Pacheco debió conocer todos los elementos relacionados con el caso. Cuando usted defiende a un imputado de varios que hay, usted tiene que examinar todo lo que hay con respecto a los demás imputados para evitar no dejar pasar por alto algo, ¿no? Pero no tengo la misma opinión con respecto a los 3 jueces de la sala penal
que rechazaron o declararon inadmisible el recurso de auto de envío a juicio, porque declarar inadmisible no implica examinar el fondo del caso, no implica examinar pruebas. Basta con señalar que el recurso no está previsto, como no lo está en el Código Procesal Penal, que esa decisión es definitiva, que no puede ser objeto de ningún recurso, como efectivamente es así, y usted no tiene que entrar a examinar pruebas ni conocer el fondo del caso. O sea que yo creo que esos 3 jueces están habilitados para conocer el fondo. Volviendo al caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, tanto en lo que tiene que ver con su inhibición como la recusación que hubo, se alega, él lo alegó y alegan entonces los demás jueces de la Suprema Corte de Justicia, que en el Código Procesal Penal ninguna de las causales para la inhibición le afectan directamente en su caso. ¿Es así? Pero, sí, fíjate, tú puedes argumentar, como lo hizo el presidente de la Suprema, es su argumento, se puede examinar con seriedad ese argumento, pero ¿cuál es el tema? El tema es que esa relación que tuvo hace 4 años, pues es algo que él no ha negado, ni siquiera lo ha negado. No. ¿Por qué? Porque efectivamente existió. Y cuando una de las causales habla de sociedad, la sociedad puede ser empresarial, puede ser política, puede ser de distintas maneras. Bueno, una pareja de esposos es una sociedad conyugal. Entonces, eso entra ya en la discusión sobre el texto de la ley. Por eso yo dije, yo hubiese preferido una inhibición, que es sencillamente un mecanismo, no diciendo que el magistrado no es independiente, sino un mecanismo para proteger el caso, porque el caso hay que protegerlo, porque ese caso va a llegar al Tribunal Constitucional, sin ninguna duda. Entonces, para evitar que el caso pueda ser anulado en el Tribunal Constitucional, hay que protegerlo desde el inicio. Ese proceso me luce a mí, sin ser jurista, que tiene poca posibilidad de sobrevivir por la forma que está implementado. Ahí no hay no se investigó un solo caso de obras hechas por la Odebrecht, la confesa sobornadora, que se haya hecho en los gobiernos de Danilo Medina. Mira, sí, Uchi, yo te he escuchado reiteradamente con esa opinión, pero tengo que decirte que ese es un caso separado. Este es un caso que involucra a estos 6 imputados. Esto solamente está conociendo soborno con relación a estos 6 imputados. Sí. No está conociendo sobrevaluación de obra. Está conociendo sobre soborno y otros tipos penales. Pero la sobrevaluación de obras, que tú sabes que hay ejecutivos de Odebrecht que han confesado fuera del país que el promedio de sobrevaluación en todas las obras de Odebrecht en Latinoamérica era de alrededor de un 22%. Sin embargo, la gente dice, pero ese caso no está ahí, conociéndose ahora. No, pero puede ser conocido en el futuro. Entonces, no perdamos las esperanzas de que las cosas que no se están conociendo ahora es que están cerradas. No, esas se pueden conocer en el futuro. Ahora tenemos que prestar atención a estos 6 imputados. Y es verdad que con respecto a algunos, las pruebas, bueno, habrá que ver qué va a hacer el Ministerio Público cuando presente sus pruebas, pero hay otros que están muy comprometidos con las pruebas que hemos podido revisar. Entonces, decir que el caso se va a caer, tal vez sería hacer el trabajo a los abogados de la defensa. Y realmente no creo que sea lo más prudente en este momento. Con relación entonces a este caso de estos 6 imputados y de este juicio de fondo que se está llevando a cabo, ¿qué se espera para los próximos días? Es un caso que, bueno, creo que tú mismo has señalado que va para largo, pero evalúa. Uchi estaba diciendo que ahora Ángel Rondón estaba en la lista de lesionados, ¿no? Lo que esperamos es que va a haber múltiples otros incidentes, porque leí con mucho interés un artículo de la magistrada, siempre magistrada, Miriam Germán Brito, sobre el caso de Odebrecht y sobre cómo debe comportarse un presidente, la actitud que debe tener para conducir la audiencia, un artículo muy interesante. Pero hay que tomar en cuenta, y yo lo digo, ella lo estaba planteando como su experiencia como jueza durante tantísimos años. Sí. Pero yo lo estaba examinando cuando lo leía con mi experiencia como abogado. El juez de frente y subido allí, tú sabes, con la majestuosidad que colocamos los símbolos en la República Dominicana. Y hay que reconocer que en este país
hay mucha gente que confunde el derecho a la defensa con incidental, con evitar que los casos se conozcan. Y eso no es justicia. Entonces, Pero ¿cómo? pero es responsabilidad del juez Entonces, tolerar eso o no. entonces ahí viene el tema. El juez tiene que mostrar carácter, Claro. autoridad, sin ser autoritario. Porque una cosa es tener autoridad y otra cosa es ser autoritario. Hay una diferencia. Entonces, para poder controlar lo que se sabe que ocurre en la mayoría de los casos, no estoy diciendo que en todos, pero en muchos casos, donde de buenas a primeras, en este caso ahorita comienzan a enfermarse los abogados, después de los imputados, ¿no? Los abogados, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, no estoy diciendo lo que ocurre usualmente en muchos casos en República Dominicana. Después el abogado renuncia, en el caso de Awilda Reyes Beltrán, en juicio disciplinario, ella cambió de abogado como 3 o 4 veces durante el proceso. Y el que había renunciado primero después volvía, porque obviamente esas renuncias no son más que mecanismos para retardar el conocimiento del caso. Entonces, es una responsabilidad muy seria la que tiene el presidente de la Suprema Corte, que es el que dirige. No son todos esos jueces, es uno solo, el presidente, el que dirige lo que se llama la policía de la audiencia, el control de la audiencia. Y yo, que sigo este caso, he notado que a veces los abogados se sobrepasan en el uso del lenguaje, de un lenguaje irrespetuoso con respecto a los jueces. Y obviamente está, repito, en el presidente de la Suprema evitar que eso se salga de las manos. ¿Qué hay que esperar para las próximas audiencias? Más incidentes. Uno de ellos es que el presidente de la Suprema ya les dijo a los abogados de los imputados que tienen que oralizar los incidentes que habían planteado por escrito y que no se han decidido. Ellos plantearon al inicio del caso, antes de las audiencias, una serie de incidentes. El presidente de la Suprema decidió algunos y otros los reservó para conocerlo el Pleno, para que lo conociera el Pleno. Pero otros, repito, lo decidió el propio presidente nada más. Y eso es un mecanismo correcto. Pues esos incidentes que quedaron para ser conocidos posteriormente tienen que ser oralizados, porque ahora la audiencia es completamente oral. Sí. No es por escrito. Sí. No es que usted somete una instancia y se decide en la instancia sin que se escuche. Hay que oralizarla. Y eso es lo que ha dicho el presidente de la Suprema. Y cada defensa tiene que hacerlo en bloque, ¿verdad? Después de que termine eso, ya no hay más no pueden presentar más incidentes. Nunca diga que no se puede presentar más incidentes. Ajá. Porque es que estos procesos Queda están abierto. plagados de incidentes Pancho. de toda naturaleza. Están preguntando que sobre este juicio, el caso específico de Galán, que es por quien el caso de Odebrecht está en la Suprema Corte de Justicia, de que si en las elecciones él no resultara electo como senador y el caso continúa en la Suprema, ¿qué pasaría? Bueno, en mi opinión particular, yo sé que estoy en minoría, si se quiere, entre los abogados que opinan. Si el caso de fondo se está conociendo ya, pues debería retener la competencia de la Suprema Corte, aunque él no salga electo en las elecciones de mayo, si es que se decide después de mayo. Algunos dicen, el presidente del tribunal está conduciendo el caso de manera acelerada. No, lo que está es señalando que todos los incidentes hay que plantearlos y hay que decidirlos. Sí. Pero hay una resistencia a esos fines y el presidente de la Suprema tiene que vencer esa resistencia de manera correcta, sin apabullar, sin prisa, pero sin pausa. Bueno, pues estamos claros entonces. El pronóstico del tiempo seguirá lloviendo. Registro la observación que hiciste, en el sentido de que no es que este caso se cae porque faltan cosas, sino que esas cosas que faltan pueden ser materia de otro juicio. Exactamente. Pero de que faltan, y no debemos renunciar pero de que faltan. Absolutamente. Es decir, de que faltan. ¿Cómo puede justificar un ministerio público que no haya investigado siquiera
ningún contrato con Odebrecht en los gobiernos de Danilo Medina. O que no haya interrogado a los ejecutivos de Odebrecht en Brasil, o que no hayan sido traídos como testigos, traídos vía videoconferencia, Sí. que se ha hecho en República Dominicana muchísimas O que veces. no haya hecho una auditoría para determinar las sobrevaluaciones. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias, Pancho. Gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Les invitamos a que mañana nueva vez, a partir de las 6 de la mañana, estén con nosotros.